porque el sorprenderse fue para cada uno, no se sorprendió solamente Colón, aunque más adelante en los años haya habido gente que se haya demostrado diferente. ¿Qué dice, profesor, a todo esto? No, que fueron muy claros los dos chicos. Lo que hay que tener en cuenta es que la sorpresa que vos mencionabas radica en que Colón creyó que llegaba a China y a Japón, que había llegado a los puertos orientales encontrando la ruta de la especiería que confirmó Elizabeth el programa pasado. La sorpresa pasa por ahí. Cuando se dan cuenta que hay un nuevo contexto geográfico, empiezan a pensar seriamente en que hay un nuevo mundo, algo nuevo por descubrir y, lógicamente, la palabrita conquistar. Conquistar. Perdón, yo quisiera saber o tener la facilidad, la posibilidad de acercar qué fue la imagen que tuvo el aborigen al ver al español o a ese ser que llegaba. Eso es lo que me intriga, quisiera saberlo, no figura en ningún lado. Se puede charlar eso. Se puede charlar y hay un tema, la maldición de Malinche, por ejemplo, cuando dice que el aborigen dice, del mar los vieron llegar, ¿no? Es decir, es lo que se está tratando. Con Elizabeth estamos tratando de hacerlo en el colegio, ver la historia de América de la conquista del lado aborigen, que tienen historia. ¿Tiene historia? ¿Podría, profesora, decirnos algo sobre la historia de ese aborigen, sobre la llegada del conquistador a sus tierras? Algo cortito porque nos quedan pocos segundos. Bueno, en cuanto a la primera impresión, suponemos que tuvo el aborigen cuando vio a los españoles, primero las naves, luego las vestiduras, el porte que ellos llevaban, las armas y quizás ese miedo, temor a qué tipo de reacción podían tener los visitantes. Estos, para los nativos, estos extranjeros, porque vamos a pensar que las tierras estaban ocupadas por indígenas y no eran tierras de nadie, tenían sus dueños, habían imperios, habían civilizaciones, tenían su cultura. Sí, todo esto... Perdón, una cultura que realmente cuando fueron evangelizados poco podían, digamos, practicar sus culturas, sus ritos, porque yo fui contando en el programa Cultura Negra, en el Nuevo Mundo, de qué manera, por ejemplo, al indio y al negro se le prohibía hacer sus ritos, y, digamos, sus cánticos, tocar el tambor, sus danzas. Claro. Todo eso lo fue perdiendo el indio y el propio negro a través de los conquistadores, que, digamos... En forma forzada. La situación del aborigen, más allá de querer poder, si podía mantener sus costumbres, sus tradiciones culturales, familiares, lo que tuvo que resguardar también fue su vida. La cantidad de indios, ¿tiene un número, digamos, en la mente? La cantidad de aborígenes que teníamos, por ejemplo, aquí en América, más o menos. ¿Y si actualmente hay indios? Hay indígenas, pero cada día son menos. No hay mucho. No. Yo quisiera que en un próximo programa investiguemos un poquito más. Vamos a traer las cifras. Sobre si hay negros, la cifra de indios que habría, y si hay negros en el país, o dónde están los negros que teníamos en el país, y si todavía hay indígenas. ¿Puede ser? ¿Cómo no? Bien. Hugo, ¿querés hacer alguna otra pregunta a los profesores? Porque ya nos quedan muy pocos segundos para este programa. Sí, simplemente compartir con ellos seguro que en aquellos primeros años de la conquista se descarta que en esas civilizaciones mayas, aztecas, que eran superiores pero ampliamente incluso a algunas europeas del mismo momento, yo supongo que los tienen que haber mirado por arriba del hombro a los conquistadores. No creo que de entrada hayan bajado la cabeza o se hayan hincado de rodillas. Me cuesta mucho creerlo, por la propia sangre que llevamos. Creo que no fue así. Creo que es como él dijo al principio en el otro programa, que fue por la fuerza y no por la cultura. Por el poder, digamos, de las armas. Por el poder mismo, es decir, redondeando un poco, me toca redondear los temas. Hay que tener en cuenta algo, que no lo hemos tenido hasta el momento, la parte religiosa. El imperio mexicano, el azteca, cae por la concepción religiosa del propio imperio. Es decir, Cortés llega a las playas mexicanas con 500 hombres más o menos. El imperio azteca tenía en ese momento, si los cálculos no es exacto, creo que sí, 2 millones de personas. ¿Cómo es posible entonces, Hugo,
que 500 personas dominen a 2 millones. Es decir, ellos vieron a los conquistadores como dioses. La primera impresión que tuvo el indígena americano, llegaron los dioses. Tenemos que hablar de la... sería interesante tomar los 10 minutos un programa para hablar de la religión azteca. El por qué Cortés, perdóname, sí. El por qué Cortés es tomado como dios y se le abren las puertas de un imperio que parecía prácticamente inexpugnable. Lo que pasa es que Cortés fue un hombre que fue demasiado vivo para la época y se tomó el trabajo, que no otros conquistadores lo tuvieron, de saber cuál era el estadio religioso en el que se encontraban, y de eso sacó su fruto. Si vamos a eso, estaría otra pregunta. ¿El poder imperial de Montezuma, el emperador, es igual, más o peor que el rey Carlos V de España? Tenemos que llegar a esa Y yo creo que en las cartas que Cortés le manda a su emperador y las contestaciones que tiene, creo que el emperador estaba muchísimo más preocupado por lo que era Montezuma en sí, que lo que Cortés se lo describía. Lo puso a su propia altura. Yo me vuelco a la parte religiosa y a la fe del aborigen o de los habitantes de esas tierras, como que los conquistadores cuando llegaron no eran conocidos, no sabían quién era Cortés ni quién los mandaba. Yo me vuelco a lo que dice el profesor, era una cuestión de fe, de que qué era eso que llegaba y por qué se dejaron dominar, porque tantas personas en ese pueblo, dominadas por 500... Aparte, mirá vos, interesante es lo un que poco vos más... lo que vos estás diciendo, ¿no? Para que la gente tome conciencia de lo que fue esa llegada de Cortés a las playas mexicanas. En 2 minutitos, en 2 palabritas voy a tratar de explicar el concepto religioso azteca. Es decir, ellos tenían un dios supremo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Según revisionismo histórico noruego y sueco, serían, bueno, navegantes vikingos que llegaron, que dejaron una pequeña civilización conocida por los aztecas. Quetzalcóatl, por lo que se conoce, de persona rubia, ojos azules, el elemento que tenía el vikingo con sacos de pieles. Cuando llega Cortés, decía un código encontrado en la lengua azteca, que en un tiempo determinado vendrían del horizonte y bajaría nuevamente Quetzalcóatl con metal que iba a relucir en el sol y con plumas. Cortés cuando llega, porque está documentado, llega con las pecheras de plata, el casco con la pluma. ¿Quién era Quetzalcóatl? Claro. Las predicciones que tenían esos aborígenes. El revisionismo histórico dice que Cortés no fue el primer español que pisó Yucatán. Ya había adelantados españoles en el lugar que le habían hecho el trabajo a Cortés. Porque Cortés, vuelvo a repetir, no era ningún tonto, ya había programado en la base, en su base, con su gente, que eran sus adelantados, cuál era la forma que iba a someter a ese pueblo. No te olvides que es Cortés un poco era lo que militar. nos pasó a nosotros con las invasiones inglesas. No te olvides que Cortés era militar. Lógicamente, que cualquier empresa militar conquistadora tiene que estar sustentada en una base estratégica conveniente. Entonces, cuando Cortés llega... Bien, señores. Vamos entonces a un próximo programa. Esto se está poniendo cada vez más lindo. Yo les dije a ustedes al comenzar el principio de Cultura Negra en el Nuevo Mundo, que cuando llegara el momento de charlar con los profesores del Instituto Carlos Pellegrini, íbamos a ponerlo más calentito al programa. ¿No es así, profesora? Poder saber realmente y discutir sobre la historia, no sobre imágenes y sobre figuritas o libros, discutir realmente sobre gente que sabe de historia. Pero no tenemos más tiempo. Cultura Negra en el Nuevo Mundo se despide hasta pronto. Un sarabá y los tendremos nuevamente en otro programa a los profesores y, por supuesto, a nuestro inquisidor que es Hugo, con las preguntas sobre la historia. Gracias.